Hola, buenos días. Mi nombre es John William Arboleda y junto con mis compañeras Laura Ríos y Paulina Morales vamos a tratar un tema que tiene que ver con la desigualdad o las brechas que pueden existir entre países. Hay muchos tipos de brechas y más adelante las vamos a ver bien. ¿Pero qué es desigualdad? Desigualdad, según Antonio Antón, quien es un profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid, en un documento publicado como tesis de doctorado en pensamientocrítico.org, dice que la desigualdad es un concepto relacional o comparativo. Desigualdad significa la existencia de distintas oportunidades en el acceso, en la posesión, en el control y en el disfrute de recursos y de poder, derivado de diferentes condiciones, en contextos y trayectorias diferentes. La desigualdad, y específicamente la desigualdad socioeconómica, está adquiriendo una gran relevancia en la sociedad. Ha sido reconocida como importante problema por personalidades, líderes y entidades mundiales. Barack Obama, en un discurso que pronunció en el 2003, ahora hablaba que la desigualdad es el desafío que caracteriza a nuestra era. Antes de comenzar a hablar sobre los tipos de desigualdades y las opiniones que tienen ciertas personas sobre estas, vamos a mirar algunos antecedentes, ya que es importante conocer cómo ha sido la historia y qué ha pasado a lo largo de esta para ver cómo estamos en el mundo actual. Empezando con la antigua Grecia, vemos que había mucha desigualdad frente al tema de los sexos. Es decir, para las mujeres era muy difícil acceder a una buena estabilidad económica o simplemente a temas de educación. Por otro lado, por parte de las personas que eran de color, igualmente eran discriminadas de la sociedad, y ellos, como las mujeres, no tenían ni voz ni voto en las decisiones públicas. Con la llegada del Imperio Romano, de igual manera, para las mujeres fue una época muy difícil. A ellas tuvieron más libertad y las mujeres que nacían en libertad podían acceder a ciertos privilegios, pero de igual manera no tenían ni voz ni voto en las decisiones públicas, pero al menos podían aconsejar a sus esposos y ver cómo iba a ser como sus negocios. Por otro lado, ya en la Edad Media, al llegar el feudalismo, se vio muy fuerte la esclavitud. Las clases sociales y la diferencia entre los nobles y los esclavos era demasiada. Por ello, los terratenientes eran los que tenían todo el poder sobre las decisiones y sobre la economía de los países. Ya a causa de esta desigualdad y de estas injusticias hacia los menos privilegiados, en este momento fue que los pueblos decidieron rebelarse contra los nobles y contra personas que estaban en el poder, y así poder acceder a sus derechos. Esto mismo pasó en América Latina años después, con la colonización de los europeos hacia los pueblos latinoamericanos. Aquí, durante esta época, vemos la gran desigualdad y, digamos, falta de respeto hacia ciertas comunidades, como eran los indígenas y las comunidades africanas que trajeron desde el otro continente hacia América. En este momento estaban privados de la libertad miles de personas solamente por ser de un color diferente o de una raza diferente. Durante el siglo XX se empezaron a ver nuevas desigualdades, como la desigualdad hacia el sexo, es decir, si eres homosexual o heterosexual. Se empezó a ver mucha discriminación hacia las personas homosexuales, por ello no tenían los mismos derechos ni las mismas libertades que las personas heterosexuales. Por otro lado, las mujeres seguían teniendo mucha discriminación, en donde no podían acceder a los mismos puestos de trabajo ni a las mismas situaciones o posibilidades económicas que tenían los hombres. No podían acceder al voto y mucho menos tenían un poder en las decisiones de la vida pública. Además, se empezó a ver más el crecimiento de las desigualdades sociales a causa del capitalismo, como en unos países, los que ahora son los países más desarrollados y ricos, tienen todo el poder y todos los ingresos en el mundo, mientras que hay países muy subdesarrollados en donde
la pobreza y la desigualdad económica social es muy fuerte, lo que crea que las sociedades tengan brechas gigantescas, no solamente a nivel económico, sino a nivel de ideologías y religiones. ¿Por qué se produce la desigualdad? Lo que produce la desigualdad suele ser algo complejo de definir, que no puede ser reducido a una sola causa, ya que intervienen muchos factores en el resultado de la misma. Por este motivo, más que buscar una causa única, existen varias causas que producen la desigualdad en el mundo. Algunas de estas pueden ser la mala distribución de las tierras, la desigualdad de género, la ausencia de democracia, la falta de acceso a la información, la corrupción en muchos países, el acceso al crédito, el conflicto que se presenta en cada país, la impunidad y control del sistema judicial, el sistema fiscal injusto, por lo cual en este video vamos a mostrar algunas de las desigualdades más marcadas a nivel mundial. La primera es la desigualdad económica. La desigualdad de ingreso, desigualdad económica o inequidad económica comprende todas las disparidades en la distribución de bienes e ingresos económicos, entre ellas muy especialmente la distribución de la renta que precede tanto del capital como del trabajo. El término se refiere normalmente a la desigualdad entre individuos o grupos en el interior de una sociedad, pero esto también se puede referir a la desigualdad entre países y a los ingresos de los individuos que pertenecen a un determinado país. La desigualdad de género. La desigualdad de género se da cuando los individuos a los que se les atribuye un género determinado no tienen acceso a la posibilidad social de igual nivel que los individuos de otro género. Las principales desigualdades por razones de género afectan a la ciudadanía, a las oportunidades de acceso a la educación básica con especializada, a la educación básica, a las oportunidades de trabajos, a la autonomía económica y al acceso a la salud. La desigualdad jurídica. La desigualdad jurídica es discriminación legal, es decir, un tribunal sobre algún individuo. Esto ya sea por motivos económicos, ya que las personas que gocen con mayor poder monetario, las leyes se harán más flexibles o tendrán más oportunidades de salir absueltos. Desigualdad étnica. Esta desigualdad consiste en que, dependiendo de la población étnica a la que pertenezca, el individuo recibirá un trato mejor o peor. La persona que sufre un diferente trato, es decir, es considerado inferior, debido a su raza, está siendo discriminado. La discriminación es una forma de violencia pasiva, aunque se puede convertir en violencia. Desigualdad religiosa. La desigualdad religiosa existe debido a las distintas creencias religiosas a nivel mundial, por lo cual en el siguiente video les vamos a mostrar algunos ejemplos y la perspectiva de algunas personas frente a la desigualdad que se presentan en algunos países. Hola, mi nombre es Javier Saravia y yo soy de Bolivia. Las desigualdades más importantes o que resaltan más en mi país son las de género. Por ejemplo, el nivel de feminicidios dentro de mi ciudad, que es Cochabamba, y en general en el país, llegan a niveles muy alarmantes. Otra de las desigualdades que resaltan mucho en la sociedad es el racismo, donde las personas que tienen mayor poder adquisitivo y que se visten o se ven de cierta forma, tienen una tendencia a discriminación a las personas que tienen rasgos más étnicos. Por último, la desigualdad económica que existe entre las ciudades y las zonas geográficas rurales es muy diferente. Hola de Alemania, hoy les quiero hablar de desigualdad en mi país y específicamente de desigualdad económica. Y de hecho en mi país no tenemos mucha desigualdad, y eso es porque después de la Segunda Guerra Mundial desde la Segunda Guerra Mundial tenemos un sistema económico que se llama economía de mercado social. Y eso quiere decir que es un sistema capitalista y tiene un enfoque sobre
la lucha contra monopolios y oligopolios. Entonces, este sistema quiere establecer mucha competición entre las empresas, pero además quiere que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. Y entonces por eso el Estado interviene y establece un sistema de impuestos progresivos, y así hay más redistribución de ingresos. Y estos impuestos se usan para subsidiar las universidades, y todas las universidades en Alemania son gratis, y entonces así también los pobres, y son de muy buena calidad también, y así los pobres tienen la oportunidad de educarse y en el futuro escaparse de su situación social y aumentar en la sociedad. Y eso es un poquito más diferente a países más capitalistas con menos redistribución, como Inglaterra o los Estados Unidos. Tengo 21 años y vivo en Argentina. Para nuestro país, el tema de desigualdad es sumamente importante, ya que contamos con una población de 40 millones de habitantes, de los cuales el 30% de ellos se encuentran en situación de pobreza. Pensamos que la variable principal que explica este problema es la desigualdad de oportunidades. Al mismo tiempo, analizamos la desigualdad de oportunidades a partir de 3 factores. El principal es la desigualdad económica, entendida como la distribución fuertemente asimétrica de recursos. En los últimos 40 años de nuestro país, esta desigualdad fue aumentando e evolucionando, y comenzó a partir de las políticas económicas aplicadas en la última dictadura militar. En segundo plano tenemos la desigualdad territorial, que es sumamente importante en nuestro país, ya que existe una gran diferencia de oportunidades económicas, sociales y culturales de una persona que vive en la ciudad de Buenos Aires, que es la más importante, en comparación con una persona que vive en la provincia del Chaco, que es una de las más pobres de nuestro país. Por último, tenemos la desigualdad de género, que es un tema sumamente importante en nuestro país en el último tiempo, donde se lograron avances legales, pero sabemos que la realidad nos demuestra que la brecha sigue estando. Por último, creemos que trabajando sobre estos 3 puntos se puede llegar a lograr un camino que facilite reducir ese alto nivel de pobreza que tenemos lamentablemente en nuestro país. Saludos desde Argentina para Colombia. Las cifras de desigualdad se pueden medir con el coeficiente Gini. Es un instrumento muy utilizado que nos permite medir la variación entre la desigualdad entre países. A nivel mundial, los países con menos desigualdad están ubicados entre el 22 y el 26 como porcentaje en este índice. Entre ellos se encuentran países de Europa como Noruega, Eslovenia, Suecia, República Checa y Países Bajos. Por el contrario, los países más desiguales están por encima del 60, como son China, Sudáfrica y Namibia. Causa especial interés la contradicción que se genera en China por su gran desarrollo económico, pero no ha podido reducir los niveles de desigualdad. En el reparto de la riqueza mundial, en un documento del Credit Suisse de 2013, hablaba de que las élites financieras del mundo reciben el 80% del ingreso total de la riqueza. El 8% recibe el 80% de los ingresos totales, mientras que el resto de la población, el 92%, recibe solamente el 8% del ingreso. A nivel de Colombia, nuestra cifra, el coeficiente de Gini es alrededor del 54. Colombia es el segundo país más desigual de América Latina.
¿Por qué sucede esto? Porque entre otras cosas se genera muy bajo ingreso, la educación y los ingresos dependen de características heredadas. Entre otras cifras podemos ver que, por ejemplo, el 77% de la tierra pertenece tan solo al 13% de los propietarios, el 32% de la pobreza se genera en personas que ganan menos de 206.000 pesos como salario al mes, mientras que el 24% de la clase alta genera más de 2.7 millones de pesos mensuales. Mientras tanto, el 48.5% de nuestra población está en la informalidad y el 25% es la brecha de aprendizaje entre niños más y menos pobres que acceden a la educación. Hoy en día, principalmente, la desigualdad económica ha creado muchas consecuencias para la sociedad. En un principio, las personas más pobres son las que se enfrentan a mayores problemas. Por ejemplo, los derechos de sanidad. Muchas personas no pueden acceder a agua limpia o a condiciones de vida decentes con las que tengan una vida apropiada y lo que se debe tener. Por otro lado, muchos niños en el mundo, alrededor de 146 millones de niños en el mundo sufren de desnutrición. Esto a causa de la pobreza y de la desigualdad que están enfrentando muchos países en el mundo. Por otro lado, las enfermedades, aquellas personas que no tienen acceso a agua limpia, a condiciones de vida favorables y los niños que presentan casos de desnutrición, entre otras cosas, son aquellas personas que más están vulnerables a las enfermedades. Es por ello que son los que más mueren en estas condiciones de pobreza. Por otro lado, como consecuencia encontramos también la inmigración. Muchas personas se mueven a otros países para buscar mayores oportunidades que no encuentran en sus países, ya que la pobreza es la que los hace ir de allí. Otra consecuencia que encontramos es la falta de educación. Las personas que no tienen acceso a este beneficio son las que más sufren porque no pueden salir adelante y no pueden, digamos, salir de las condiciones de pobreza en las que se encuentran. Alrededor de 650 millones de mujeres en el mundo hoy son analfabetas, por lo que ni ellas, ni sus hijos o sus familias tienen las posibilidades que pueden tener otras personas que se pueden educar. Por otro lado, encontramos como consecuencias la falta de inserción laboral. En muchos países donde las faltas de oportunidades laborales son enormes, las personas no tienen el acceso a los recursos y a las demás, digamos, beneficios que se dan al tener un trabajo. Es por ello, junto con todos estos indicadores, es que se retrasa el desarrollo de un país. Las medidas que se tomen en el mundo enfrentando las desigualdades y las brechas que hay entre los países es lo que ayudará a que se cree un ambiente más equitativo entre todos los países y entre todos los seres humanos. Como reflexión para reducir las brechas en nuestra sociedad, como la desigualdad en pro de un aumento del crecimiento incluyente, algunas entidades internacionales como la OCDE afirman que los gobiernos requieren promover la igualdad de género en el empleo, ampliar el acceso a mejores empleos y estimular una mayor inversión en formación y adquisición de competencias durante toda la vida laboral. La redistribución mediante impuestos y transferencia es también una manera eficaz de reducir la desigualdad. Es necesario que las políticas garanticen que las personas más ricas, así como las empresas multinacionales, paguen las partes que les corresponde de la carga fiscal.